Doctor Aguilar, muchas gracias por su tiempo. Estamos realizando una investigación para un proyecto de emprendimiento en la náhuac y lo hacemos para entender mejor cómo el uso de pantallas afecta a niños de entre 0 a 6 años, desde la perspectiva de quienes lo ven de cerca. No tenemos nada que venderle, simplemente queremos aprender de su experiencia real en consulta. ¿Le parece bien si grabamos el audio para uso académico y privado? Claro, sin problema, adelante. ¿Podría contarme un poco sobre su relación o experiencia con niños de entre 0 a 6 años? Mire, mi relación con esta etapa es prácticamente diaria. Soy pediatra de práctica general, con un enfoque particular en desarrollo infantil temprano. Veo desde recién nacidos hasta adolescentes, pero si les soy honesto, la mayor parte de mis consultas más significativas, las que me hacen pensar más al salir del consultorio, son los niños menores de 6 años. Es una etapa que me apasiona mucho, porque es donde realmente se están poniendo los cimientos de todo: el lenguaje, la atención, el vínculo afectivo, el movimiento. Lo que pasa es que ahí va a resonar durante sus años de vida. Además de la consulta, colaboro ocasionalmente con una guardería aquí en la ciudad y eso me da otra perspectiva, porque no solo veo al niño enfermo, sino al niño en su entorno cotidiano. Eso cambia mucho de cómo entiendes los problemas. Bueno, ¿hace cuánto tiempo tiene este rol o experiencia con ellos? Más o menos 14 años llevo ejerciendo como pediatra. Desde mi residencia siempre me incliné más por el desarrollo infantil, así que podría decir que llevo ese tiempo de cerca con esta etapa. En los últimos 5 o 6 años, sin embargo, el perfil de los problemas que llegan a mi consultorio han cambiado bastante. Antes veía más infecciones respiratorias, problemas de crecimiento, vacunación, etcétera. Ahora sigo viendo todo eso, claro, pero ha aumentado considerablemente el número de familias que me llegan preocupadas por la conducta, lenguaje, atención y sueño de los pequeños. Y cuando empiezo a indagar, en la mayoría de los casos, el uso de pantallas aparece como un factor muy presente. Ok, ¿y cómo describiría una semana normal en relación con el uso de pantallas en niños pequeños? Pues mire, en una semana normal yo atiendo entre 30 y 40 consultas. De esas, diría que al menos la mitad aparece el tema de pantallas de alguna manera. Ya sea porque el papá o la mamá, la abuelita, quien sea, lo menciona directamente, o porque yo lo pregunto cuando veo señales que me hacen pensar en eso. Lo que me ha sorprendido con los años es que ya no es un tema de una clase socioeconómica específica. Antes asociabas el uso excesivo de tablets con hogares donde ambos papás trabajaban y no hay quien cuidara al niño. Ahora lo veo en familias con muchos recursos, en donde hay niñera, donde hay tiempo y sigue habiendo un uso muy intenso de pantallas desde los primeros meses de vida. El dispositivo se vuelve el primer recurso para casi todo: calmar, entretener, premiar, distraer, mientras el niño come o lo entretienes. Una semana normal para mí incluye al menos 2 o 3 conversaciones muy directas con papás sobre este tema. Y eso, que yo sé mucho, no lo mencionan espontáneamente. De acuerdo, entonces cuénteme sobre la última vez que tuvo que lidiar con una situación relacionada con el uso de pantallas. ¿Qué pasó exactamente? Pues mire, la semana pasada, de hecho, llegó una mamá con su hijo de 3 años. La consulta era de rutina, revisión del desarrollo. Cuando empiezo a hacerle las preguntas del tamizaje del lenguaje, noto que el niño no responde a su nombre con consistencia, que tiene contacto visual escaso y que su vocabulario está bastante por debajo de lo esperado para su edad. Debería tener entre 200 a 300 palabras y estaba muy lejos de eso. Entonces le pregunto a la mamá: ¿cómo es la rutina en casa? ¿Cuánto tiempo está el niño con pantallas? Y me dice muy tranquila: pues unas 4 o 5 horas al día, más o menos. Pero es
es YouTube Kids, doctor, es educativo. Me lo dijo con total naturalidad, como si eso cambiara algo. Tuve que explicarle el contenido educativo no contrarresta el efecto del tiempo de exposición a esa edad. El cerebro de un niño de 3 años necesita interacción humana para desarrollar el lenguaje, no pantallas pasivas. El problema fue que ahí mismo tuve que derivarlo a terapia del lenguaje y la mamá salió confundida, un poco a la defensiva, sintiéndose señalada. Y eso quedó dando vueltas porque no es la primera vez que me ocurre algo así. Entonces, ¿con qué frecuencia ocurren este tipo de situaciones? ¿En qué momentos suelen ser, pues, más intensos, vaya? Frecuentemente. Diría que 2 o 3 veces por semana al menos llega algo así. Los momentos más intensos son las consultas de niños entre 18 y 3 años, que es cuando los retrasos del lenguaje se hacen más evidentes y los papás ya no pueden ignorarlos. También veo mucho el tema en consultas de niños de 4 a 5 años, cuando la escuela empieza a reportar problemas de atención o dificultad para seguir instrucciones. Hay una ventana crítica que me preocupa mucho, que es de 0 a 18 meses, donde los papás usan la pantalla con más libertad precisamente porque el niño todavía no habla y parece que no le afecta. Eso es un grave error, porque es justo ahí donde el cerebro está más sensible a la calidad de los estímulos que recibe. Ok, entonces, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que ha vivido respecto a este tema? Hay un caso que recuerdo mucho. Un niño que llegó a mis 2 años y medio con la mamá, muy angustiada porque no hablaba. Prácticamente nada, solo algunas sílabas aisladas. Al explorar, el niño tenía un nivel de interacción social bastante pobre. Yo le pregunté por el uso de pantallas y la mamá me dijo que desde los 6 meses el niño dormía con el televisor encendido toda la noche y durante el día tenía acceso libre a la tablet. Calculamos juntas, estaba expuesto a pantallas unas 8 o 9 horas diarias. El niño eventualmente recibió una evaluación neuropsicológica. No hubo un diagnóstico de autismo, gracias a Dios, pero sí un retraso significativo del lenguaje y déficit en habilidades de atención conjuntas que requirieron más de un año de terapia intensiva. Lo difícil no fue el diagnóstico, sino que la mamá se culpó enormemente. Y yo me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho algo claro y amable desde los 6 meses cuando empezó? No en términos de alarma, sino de orientación concreta. Eso fue lo más difícil, llegar tarde a algo que podría haberse prevenido. De acuerdo. Y con esto, ¿qué es lo más, bueno, qué es lo que más se complica cuando ocurre una situación así? Pues mire, lo más complicado sin duda es el momento de la conversación con los papás. Porque yo tengo tal vez 3 minutos reales para tocar el tema, decirle al padre o a la madre qué está pasando, porque me importa y sugerirle que hagan algo diferente. Todos y que se sientan que los estoy atacando, como padre o como madre. Eso es muy difícil de hacer en 3 minutos. Y además, no tengo nada que darles. Lo digo literalmente, no tengo un flyer, no tengo una guía impresa, no tengo una app que yo pueda recomendarles con confianza y decirles, usa esto, está basado en evidencia, está en español, está hecho para la edad de tu hijo. Lo tengo, es mi recomendación verbal, que el padre escuche en el consultorio y la mitad de las veces olvidan o malinterpretan para cuando llega a casa. El mensaje se pierde porque no tiene dónde aterrizar. ¿Y qué consecuencia o cambios ha observado en los niños a raíz de esta situación? La que más veo son los retrasos en el lenguaje expresivo y comprensivo. Eso es lo más frecuente y lo más documentado. Después vienen los problemas de sueño.
Niños que no logran conciliar el sueño sin estímulo de pantalla, que se despiertan varias veces en la noche, que tienen un sueño muy superficial. Eso a su vez afecta el humor, la regulación emocional, la disposición para aprender. También veo mucho lo que yo llamo baja tolerancia a la espera. Niños que no aguantan 2 minutos sin estímulo inmediato. Eso en la escuela se convierte en un problema muy serio, porque el salón de clases requiere exactamente lo contrario: esperar turno, escuchar instrucciones, sostener la atención. Y los maestros cada vez reportan más que los niños llegan a primero de preescolar con una capacidad de atención mucho más corta que hace 10 años. Hay también algo que me preocupa mucho, y es la disminución del juego simbólico. Niños de 4 años que no saben jugar solos, que no inventan escenarios, que no tienen imaginación, que necesitan siempre un estímulo externo para entretenerse. Eso habla de algo más profundo que está pasando con la imaginación y con la capacidad de autorregulación. Y con todo esto que me está contando, ¿qué cree que ha impedido que se maneje mejor este problema ahora? Pues son varias cosas que se combinan. Primero, la normalización. El uso de pantallas desde muy temprano está tan extendido que los papás no lo perciben como un factor de riesgo. Lo perciben como algo que todos hacen. Y cuando todos lo hacen, pues es muy difícil que una sola recomendación del médico cambie el comportamiento. Segundo, los médicos no tenemos el tiempo ni las herramientas para hacer educación parental de calidad en consulta. No es que no queramos, es que el sistema no está diseñado para eso. Una consulta de revisión dura entre 15 y 20 minutos. Y en ese tiempo hay que revisar crecimiento, desarrollo, vacunas, alimentación, sueño y, si sobra tiempo, hablar de pantallas. Casi nunca sobra tiempo suficiente. Y tercero, y esto es importante, la información que existe es o muy alarmista o muy general. Hay artículos que dicen: las pantallas dañan el cerebro de tu hijo, sin decirte qué hacer. Eso genera culpa, no acción. Un padre que ya se siente culpable y encima no tiene una alternativa concreta, simplemente deja de leer ese artículo y sigue como antes porque no tiene de otra. ¿Qué tendencia o cambios ha observado en los últimos años respecto al uso de pantallas? El cambio más grande que yo he visto es la edad de inicio. Hace 10 años los papás empezaban a preocuparse por las pantallas cuando el niño tenía 3 o 4 años. Ahora me llegan papás que me preguntan si está bien que su bebé de 4 meses vean videos educativos en YouTube. La exposición se está adelantando muchísimo y eso es muy preocupante, porque los primeros meses son absolutamente críticos para el desarrollo neurológico. También he visto crecer el uso de pantallas como herramienta para que el niño coma. Eso me preocupa especialmente porque combinan dos cosas: el tiempo de exposición aumenta y el niño aprende a comer solo si hay un estímulo externo, lo que crea una dependencia que luego es muy difícil de romper. En cuanto a intentos fallidos, yo mismo he intentado dar recomendaciones por escrito, imprimir alguna guía de la Academia Americana de Pediatría. El problema es que está en inglés. Es muy extensa y los papás no la leen. He visto que cuando les doy algo de 3 páginas, lo doblan, lo meten a la bolsa y no vuelven a verlo. Y actualmente, ¿cómo se maneja esta situación en consulta? Verá, lo que yo hago es intentar abordarlo de forma conversacional, sin que suene a regaño. Le pregunto al papá o a la mamá: ¿cómo es la rutina del niño? ¿Cuánto tiempo pasa con pantallas? ¿En qué momentos? ¿Qué hace el niño cuando no hay pantallas? A partir de ahí veo qué tan consciente está el padre o la madre del patrón que tiene. Si detecto algo que me preocupa, lo menciono con mucho cuidado. Trato de no usar términos clínicos que asusten, sino de hablar en términos de lo que el papá o la mamá pueda observar.
¿Ha notado que le cuesta trabajo jugar solo? ¿Qué pasa cuando le quita el dispositivo? Eso a veces abre una conversación más honesta que si le digo directamente, su hijo tiene un retraso en el lenguaje. O cuando derivo, en cada vez lo hago más seguido, a terapia de lenguaje o psicología infantil. Trato de que el papá o la mamá entiendan que no es un diagnóstico permanente, sino una intervención preventiva. Aunque honestamente, muchas familias no regresan a esas consultas por el costo o la distancia. Claro, ¿y quién proban, qué ha probado anteriormente que no haya funcionado? Eh, pues los folletos, como le dije, también he intentado mandar información por WhatsApp, artículos, links. El problema es que el padre o la madre lo ven, dicen, sí, doctor, muchas gracias y ya. No hay seguimiento real. He probado también establecer metas en consulta. Podemos intentar reducir 1 hora de pantallas esta semana. A veces funciona en el momento. Pero la siguiente consulta, 3 meses después, el padre o la madre ya no recuerda ese compromiso o volvió al mismo patrón. El cambio de hábito requiere más sostén del que una consulta cada 3 meses puede ofrecerle. Por supuesto, ¿y qué es lo que, al contrario, sí funciona bien de lo que se hace actualmente? Mm, Lo que más funciona es cuando logro que el papá conecte lo que está viendo en su hijo, algo concreto que le preocupa, con el uso de pantallas, no de manera acusatoria, sino de manera que él mismo haga la conexión. Cuando el padre dice, ah, sí, él empezó a tener más barriches después de que le di más acceso a la tablet. En ese momento de reconocimiento es el más poderoso. Ahí sí hay disposición real para cambiar algo. También funciona cuando hay coherencia entre lo que digo yo y lo que dice la maestra del kinder o la abuela. Si el mensaje llega desde varios lados, el padre lo toma más en serio. El problema es que eso no siempre ocurre de manera coordinada. Sí, y si pudiera cambiar una sola cosa sobre la forma en que hoy se maneja el uso de pantallas, ¿qué sería? Una sola cosa. Cambiaría el momento en que se habla del tema. Hoy lo abordamos cuando ya hay un problema visible. El niño no habla, el niño no duerme, el niño no puede estar quieto. Yo quisiera tener la conversación antes, en la consulta de recién nacido, en la del mes, en la de los 2 meses, antes de que el papá establezca el hábito. Porque una vez que el niño ya aprendió que llora y le dan la tablet, o que solo come con pantallas, cambiar eso es una batalla muchísimo más difícil. La prevención temprana, eso cambiaría. Pero para eso necesito tiempo, materiales y herramientas que hoy no tengo. Sí, por supuesto. ¿Y hay algo importante sobre este tema que no le haya preguntado y que usted considere relevante? Sí, una cosa que creo que se subestima mucho, el impacto en el vínculo afectivo. Cuando el niño usa la pantalla como regulador emocional desde muy pequeño, no aprende a buscar al adulto cuando está angustiado, aburrido o asustado. Aprende a buscar el dispositivo. Y eso tiene consecuencias en cómo se forma el apego, en cómo el niño aprende a manejar sus emociones con otras personas. No es solo un tema de lenguaje o atención, es un tema de cómo el niño se relaciona con el mundo y con los demás. Y eso es más difícil de medir, pero yo lo veo en consulta todo el tiempo. Ok. ¿Usted conoce a alguien más que vive esta situación y con quien crea que deberíamos hablar? Sí, hay una colega mía, terapeuta de lenguaje que trabaja exclusivamente con niños de 2 a 5. Ella ve en su práctica diaria las consecuencias más directas de esto que yo les estoy describiendo. Creo que su perspectiva les daría mucho. También les recomendaría hablar con una educadora de preescolar porque ellas ven el contraste entre niños que llegan con mucha exposición a pantallas y los que no, y pueden describírtelo con mucho más detalle. Si quieren, yo puedo preguntar a mi colega si estaría dispuesta a platicar con ustedes. Sí, eso estaría perfecto. Ya casi vamos a lo último.
Si pudiera darle un consejo a alguien que enfrente este problema, ¿cuál sería? Ah, que no se trata de ser un padre perfecto que nunca usa pantallas. Eso es realidad ni justo pedírselo a nadie. El consejo sería, observa a tu hijo, no lo que dice una app o un artículo, observa a tu hijo específicamente. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Juega solo? ¿Te busca cuando está triste? ¿Puede esperar? Esas preguntas te van a decir más que cualquier estadística. Y si algo te preocupa, no esperes a la siguiente consulta de rutina. Pregúntale a tu pediatra, no para que te regañe, sino para que te ayude a entender qué está pasando y qué puedes hacer. Eso exactamente para lo que nosotros estamos. Ok, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, fue un honor. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti.